Venga, pues 20 de marzo del año 2026, son las 11:53 de la mañana, sesión europea ya bien entrada en materia. Y hoy vamos a comenzar en primer lugar con los indicadores de miedo, porque creo que es lo más importante de la sesión. Tenemos por aquí índice de miedo o codicia de la CNN en 16 puntos ahora mismo, y lleva desde la apertura en esta zona. Fijaos, porque el recrudecimiento de la guerra parece que ya está llevando al inversor a tener más miedo. Pero luego, que veíamos ayer durante la sesión americana, veíamos una subida importante una bajada importante en el VIX, en el índice de volatilidad. Veíamos que llegaba a superar esa zona clave de los 25 puntos y a lo largo de la sesión la perdía y volvía hacia abajo. Bueno, pues hoy a apertura europea vuelve, fijaos, aquí os lo pongo en pantalla, vuelve a superar esta resistencia que es clave, y veremos a ver cómo reacciona en las próximas horas, y sobre todo con la apertura de Nueva York. Pero desde luego que un dato clave. En el ratio put-call teníamos hoy el valor de la última sesión en 0,83, si no me confundo. Es decir, la expectativa del jueves a cierre era bastante alcista. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y otro gráfico clave: bonos americanos a 10 años. Fijaos, porque ha hecho un par de intentos para romper al alza esa resistencia clave de los 4,3%. Se ha llegado a situar por encima, ahora mismo está justo en el momento. Por lo tanto, la incertidumbre es máxima, el miedo es máximo, pero para mí esa duda en todo, tanto en los bonos como en la volatilidad, y ese ratio de opciones pool por encima de opciones put por encima de las opciones call, para mí todavía no hemos llegado al punto extremo de miedo, pero desde luego que la situación es crítica y la incertidumbre está en máximos históricos, ¿no? Como se diría. Entonces, ¿qué veíamos en los índices durante la tarde de ayer y durante la apertura de hoy? Pues vamos primero con, que es un dato muy revelador. Fijaos lo que ha hecho el oro, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Fijaos, se mantiene por el momento esta estructura que comentábamos de moverse en esa escala de precios que nos dibujaba durante el primer mes de este año 2026, en enero. Venía a la alza de nuevo, volvía a la baja de nuevo, y ayer parece que frenaba por zonas parecidas a donde frenó la caída del 1 de febrero. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero desde luego que la volatilidad del oro nos indica que efectivamente, sobre todo tras esta subida, efectivamente la guerra de Irán estaba planificada, y ahora lo que le espera al oro es un movimiento lateral largo. Por lo tanto, por el momento todo normal. Lo que sí que es cierto que en toda esta caída ha debido haber stops de posiciones largas, y todo esto pues son circunstancias que todavía incrementan la sensación de incertidumbre que hay en los mercados. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacía mientras tanto el petróleo? Pues fijaos, y ahora, ojo, porque ahora está retrocediendo un poco y puede dar opciones de nuevo de compra. Pero el petróleo, y lo dejamos en pantalla, como comentábamos, a lo largo de la semana hacía esta acumulación de liquidez tan clara, rompía al alza y se iba de nuevo a esos máximos de 113, que es donde marca máximos también el conflicto ucraniano. Desde ahí retrocede hacia abajo. Fijaos que son los mismos máximos que dio el tercer día del inicio del conflicto bélico. Retrocede hacia abajo, forma aquí un mínimo y parece que pudiera estar buscando de nuevo crear otra zona de liquidez como esta, por lo que, bajo mi punto de vista, y más viendo el contexto geopolítico en el que estamos, y ahora vamos a poner el enfoque
en eso, pero bajo mi punto de vista esta acumulación de liquidez precede a otra subida a máximos históricos del petróleo del norte, que lo puede llevar a zonas de los 130, 140 dólares el barril. Veremos a ver en qué queda esto de por aquí. Información muy reveladora. ¿Qué hacía el S&P? Pues ayer abrió la sesión con una caída importante, la cual recuperaba a lo largo de la sesión negociadora y se sitúa, pues fijaos, os pongo el gráfico diario en pantalla ahora mismo. Aquí estamos. Se sitúa justo por debajo. Ahí está, como confirma este rebote. Dibujábamos esta línea porque nos parecía bastante razonable una caída que fuera simultánea, que fuera simétrica, es la palabra que estaba buscando, con la subida a la que llegaba a esta zona de máximos en la que empezaba a lateralizar. Y fijaos que tiene todo el sentido por el momento, fijaos que por el momento tiene todo el sentido. Veremos a ver cómo continúa, pero para mí las instituciones financieras tienen más controlada la situación de lo que parece. Aunque los Estados Unidos de América no estén venciendo en el conflicto, sí que la situación parece que está controlada y todavía están manejando los índices a su antojo. Veremos a ver en qué queda todo esto. El IBEX, que después de una apertura brillante ayer, tuvo durante la sesión importantes caídas. Hoy abría de nuevo al alza y ya parece que se relaja el índice, ¿no? Parece que ahora mismo está ganando un 0,40%. Fijaos que continúa en esta zona que marcábamos aquí. Continúa aquí, veremos a ver qué es lo que pasa, pero lo normal es que el IBEX sufra bastante el conflicto. Veremos a ver si no pierde esta zona, pero bajo mi punto de vista creo que quedan caídas dentro del IBEX. Más cosas, dentro del propio IBEX, ¿cómo ha arrancado la sesión? La banca a primera hora caía muy fuerte, ahora parece que retrocede, veremos a ver en qué queda. La construcción también caía fuerte ayer, hoy abría al alza con fuerza y ahora de nuevo relaja ese impulso alcista que traía. Lo mismo con la energía y, sin embargo, el petróleo, que acababa ayer la sesión bastante bajista, hoy abría también al alza y parece que está manteniendo ese movimiento al alza con más consistencia. Y también el sector armamentístico, tanto al cierre de sesión de ayer como a la apertura de hoy, reaccionando de forma bajista. Entonces vamos a ver qué sucede. Parece que de nuevo otro empuje de incertidumbre para los mercados, de nuevo miedo, de nuevo caídas, pero los índices todavía siguen manteniendo zonas clave. Veremos a ver cómo se desarrolla esto a lo largo de la sesión de hoy viernes. Vamos a ver en qué queda. Y nos vamos a las noticias, porque tenemos que entender qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo para que el mercado esté reaccionando de esta manera, ¿no? Bueno, pues os pongo por aquí al secretario de Guerra americano, Pete Hegseth, sobre Medio Oriente, y decía: los estados del Golfo, Emiratos, Oman, Arabia, Kuwait, Bahrein, Qatar han intensificado su acción de manera increíble. De hecho, el intento imprudente de Irán de atacar a infraestructura es decir, la península arábiga reacciona, o por lo menos la administración norteamericana quiere hacernos parecer que la península arábiga reacciona. Veremos a ver en qué queda, pero la tensión puede estar creciendo también de la mano de esa incertidumbre en los mercados. Pongo por aquí estas imágenes porque hay otro dato clave en esta noticia que nos interesa mucho para nuestro análisis. Las defensas de Israel contra misiles iraníes entran en crisis por agotamiento estratégico. Israel ha tenido que recurrir a sistemas de menor capacidad como David Slings y el radar el M2084 para interceptar misiles iraníes apoyados por sensores Aegis.
La razón es simple, sus defensas de nivel superior se agotaron en las primeras 96 horas de conflicto. O sea que lo que comentábamos, las defensas del bando occidental continúan en crisis y los ataques de Irán pueden hacer mucho más daño de lo que venían haciendo. Más noticias que nos entregan datos reveladores y datos importantes para nuestro análisis. Tenemos en pantalla a Bashar Arachi. Dice, nuestra respuesta al ataque de Israel a nuestra infraestructura ha utilizado solo una pequeña fracción de nuestras capacidades. Esta restricción se debe únicamente a nuestro respeto por los llamamientos de desescalada. Es decir, no han respondido con toda la fuerza que podrían haberlo hecho, o eso es lo que nos quiere indicar a Bashar Arachi. Y además hace hincapié en que está escuchando al resto de potencias que le están haciendo esos llamamientos por la desescalada. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego Irán, la imagen que quiere dar y la imagen que está dando también sobre el campo de batalla es de fortaleza, de sostenimiento y de conflicto controlado por el momento. Vamos a ver. Y mientras tanto, la estrategia que toma Israel junto con Estados Unidos es la de la decapitación. ¿Qué hace esto? Generar más resistencia. Dice, la reciente autorización de Israel, y esto es un análisis de The Guardian, para atacar a altos funcionarios iraníes ha desatado un debate sobre la eficacia de la denominada estrategia de decapitación. Es poco probable que la estrategia de Israel desestabilice el régimen, afirmó Sanam Bakil, directora de Claddagh House, el Instituto de Asuntos Internacionales, un centro de estudios británico con sede en Londres. No es un enfoque que genere demócratas, sino combatientes de la resistencia endurecidos. Genera aún más resistencia. Y ojo, porque quedaos con esta noticia porque es clave para el análisis posterior, pero fijaos que The Guardian ya hace algunas críticas sobre esta estrategia de decapitación, que sin duda es la estrategia que está llevando a cabo el bando occidental, pero lo que está claro es que no está funcionando para debilitar al bando iraní, pero puede estar funcionando para otros fines. Ahora lo comentamos cuando tengamos más información, pero fijaos porque eso es clave desde luego. Entonces, aquí os pongo otra imagen también muy reveladora. Nos decía el CEO de Rheinmetall, Armin Paperger, nos decía que Occidente se está quedando sin misiles en plena escalada. Dice, si el conflicto continúa al ritmo actual, los stocks de misiles podrían agotarse en pocas semanas. En este momento los arsenales de Europa, Estados Unidos y Medio Oriente están vacíos o casi vacíos. Es decir, el bando occidental se está quedando sin poder en el aire, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Dato también muy revelador para lo que puede pasar estas próximas semanas. Y mientras esto sucede, los ataques continúan. Los ataques continúan y llevan al precio del petróleo a la alza. Fijaos porque este ataque... Permitidme un segundo. Ahí lo tenemos. Este ataque es... Esta imagen que tenemos en pantalla es el complejo de refinería de petróleo de Haifa, en el norte de Israel. El humo está subiendo del complejo de la refinería de petróleo de Haifa tras un ataque con misiles iraníes. Es decir, los ataques continúan a la infraestructura petrolera y la tensión respecto al petróleo y respecto al cierre del estrecho va a continuar aumentando porque no hay motivos para que no lo haga. No hay motivos para que no lo haga. Y aquí nos comentaban también un análisis de las intenciones ocultas de Besen, ¿no? Y es que es cierto, y esto ni siquiera voy a leer la noticia, pero sí que quiero comentarlo, es cierto que si bien uno de los mayores perjudicados puede ser China por la situación del cierre del estrecho de Hormuz y que Estados Unidos está bien protegida, y esto es cierto a nivel energético, pero uno de los mayores afectados también es Taiwán. La isla de Taiwán y su TSMC, la empresa más relevante del territorio, que recordemos es la encargada de producir los microchips que necesitan las empresas de software norteamericanas para desarrollar todos sus proyectos relacionados con inteligencia artificial, etc. Entonces,
¿qué sucede? Estados Unidos no puede complicar la situación hasta el punto de que Irán tampoco permita el paso a los buques que van hacia Asia. Eso supondría un problema gravísimo para la industria del software norteamericana, que es la que ha impulsado al índice americano al alza durante los últimos meses. Por lo tanto, mucho ojo aquí, porque la situación es más compleja de lo que puede parecer en un inicio. Y vamos con más datos. Ayer Netanyahu hacía declaraciones ante la prensa y decía: no es suficiente ser moral, no es suficiente ser justo. Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Khan. Si eres lo suficientemente fuerte, despiadado y poderoso, el mal vencerá al fin. No hago ningún tipo de comentario acerca de estas declaraciones. Relacionado con el tema de la estrategia de decapitación del régimen iraní, pues fijaos, según caen, colocan. ¿Y a quién colocan? Pues aquí tenemos a Jalili. Poder duro y reconfiguración en Irán. Circula en redes que Saed Jalili habría sido nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional por orden de Mojtaba Jamenei en medio de una fuerte escalada regional. ¿Quién es Jalili? Pues es exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Los fue desde el 2007 hasta el 2013. Es exnegociador nuclear de Irán y es figura clave, y esto es lo más importante, del ala más dura del régimen, cercano al núcleo ideológico de poder en Teherán. Es considerado un perfil ideológico, rígido y estratégico en temas de seguridad. Es decir, sí están utilizando la estrategia de decapitación, no está funcionando para debilitar al régimen, pero sí está funcionando para colocar integrantes de un ala ideológica o religiosa más dura que la anterior administración. Por lo tanto, ¿es cierto que la estrategia no está funcionando? O a lo mejor el objetivo de la estrategia es endurecer ese régimen para conseguir motivos que permitan a Estados Unidos justificar su entrada en la zona con infantería terrestre, que es lo que necesita. Que es lo que necesita para poner de nuevo la guerra en su favor y sobre todo para poder prolongar el enfrentamiento, que es lo que está buscando Irán y va a conseguir, si no ha conseguido ya, pero teniendo el estrecho de Hormuz funcional por lo menos parcialmente. Veremos a ver, porque a lo mejor la estrategia está funcionando mejor de lo que pareciera. Y entra otro actor que puede ser clave, veremos a ver. Pero fijaos, porque el líder de Asnar Allah, Sayed Abdul Malik Badreddine al-Houthi, disculpadme por la pronunciación, dice: luchan contra esta nación en dos frentes, bombas y corrupción cultural. Uno para matar al cuerpo, el otro para matar al alma. No es lo que nos importa esto, aparte del discurso. Dice: quieren que seas débil, trivial, sin identidad, como ganado, etc. Y aquí está la clave. Nos decía al final de su intervención: pero Gaza luchó sin nada. Hezbollah luchó desde el primer día. Irán construyó un estado que no se doblega ante nadie. Y la clave: Yemen se mantuvo firme. Estos son los obstáculos que el plan sionista nunca esperó. Y ojo, porque nombra a Yemen. Nombra a Yemen y no es el único que lo nombra en la jornada de hoy. Y fijaos, porque ponemos esta imagen en pantalla para comentar que los hutíes se preparan para la guerra y han declarado que Rusia y China no deberían preocuparse. ¿Cuál es el tema de que los hutíes yemeníes entren en el conflicto? Pues fijaos, os pongo el mapa en pantalla y me comentáis. Aquí tenemos la península arábiga, aquí tenemos el país persa, Irán, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el estrecho de Hormuz, que es el que estuviera ahora mismo bloqueado, colapsando el comercio petrolero. De acuerdo, pues fijaos dónde se encuentra Yemen. Fijaos que controla Yemen. ¿De acuerdo? El estrecho de Bab al-Mandab, que si bien no es
tan importante para el transporte de petróleo hacia el continente asiático, sí lo es para el transporte de petróleo hacia el mar Mediterráneo y sobre todo para los bienes producidos en Asia que se venden en Europa. Es decir, llevar la guerra hacia ese plano puede ser aún más una situación aún más grave para los países europeos. Y se está hablando mucho de Yemen en las últimas horas. Veremos a ver y esperemos que no quede en nada, pero como el estrecho de Bab al-Mandab se bloquee, veremos a ver qué está sucediendo. Y acompañado de todo esto, pues fíjate, ahí está. El ejército estadounidense está acelerando el despliegue del grupo anfibio listo Boxer y de la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines para reforzar las fuerzas en medio de la guerra contra Irán, según Newsmax, citando a funcionarios estadounidenses. El grupo, que incluye el US Boxers, el US Portland y el US Comstock, transporta a 4.000 efectivos, incluidos 2.500 marines, equipados con F-35, misiles y vehículos anfibios. Es decir, llegan las fuerzas terrestres norteamericanas, llegan a la zona. Todo nos está indicando que las cosas van en un mismo camino. Pero es que, os digo más, mientras tanto, Estados Unidos, resulta que la administración Trump no consigue la financiación que necesita para esta guerra. El Pentágono solicitó más de 200.000 millones de dólares adicionales para continuar la campaña militar contra Irán, pero la propuesta genera fuerte oposición en el Congreso. Estados Unidos está sin arsenal misilístico, está sin defensas, o por lo menos sin defensas efectivas, utilizando material antiguo. Tiene a tropas sobre la zona, necesita que el estrecho funcione, sobre todo para esas empresas de software. Todo apunta, señores, a una invasión terrestre a lo largo del fin de semana. Vamos con más noticias. Irán lanza un mensaje de resistencia total en plena escalada. Irán lanza mensaje de resistencia total. El portavoz de la Guardia Civil Revolucionaria afirmó que el país mantendrá su capacidad militar activa durante el conflicto. No hay motivo de preocupación por nuestra industria de misiles. Seguiremos produciendo incluso en tiempos de guerra. Tenemos sorpresas preparadas para el enemigo. La batalla será cada vez más compleja. Nuestra gente quiere que la guerra continúe hasta que el enemigo esté completamente agotado. Esta guerra solo va a terminar cuando desaparezca la amenaza contra Irán. Y así es, señores. Y así es como está el asunto, ¿de acuerdo? Mientras, y ya acabamos con esta noticia por hoy, los drones paralizan, ahí está, el corazón petrolero de Kuwait. 3 ataques con drones e incendios, parte de la actividad de la refinería estratégica del puerto de Al-Amadi en Kuwait, con una capacidad de aproximadamente 346.000 barriles por día, se detiene también. Por lo tanto, la tensión respecto al petróleo aumenta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y es lo que, recapitulando todas las noticias que hemos podido ver y también observando los movimientos del mercado. Desde luego que la subida de todos estos años, de estos últimos 3 años del mercado, estaba descontando algo. Y seguramente lo que estuviera descontando es esta situación, ¿de acuerdo? Sobre todo porque se está alargando el periodo de incertidumbre. Es decir, llevamos ya 3 semanas en los que un día los mercados reaccionan muy positivamente y al día siguiente se van al suelo. Y así constantemente. Todavía no hemos visto los mínimos, los suelos, y la incertidumbre todavía es altísima. De hecho, están utilizando esta estrategia de incertidumbre para generar más volatilidad que pueda multiplicar los ingresos de las instituciones financieras, pero la guerra continúa. ¿Y cómo continúa, no? Pues todo cuadra y nos lleva al mismo punto. Estrategia de descabezamiento que está colocando al ala más dura de la administración iraní en el poder. Lo que está generando esa radicalización. Eso
puede ser que genere la justificación que Estados Unidos necesita para poder mandar tropas sobre el terreno, porque a día de hoy no puede enviarlas, no está justificado, el pueblo norteamericano no lo apoya. ¿Y por qué está obligado a hacer esto? Pues porque no tiene ataque misilístico, no tiene capacidad ofensiva, ya lo hemos visto, tampoco tiene capacidad defensiva, se está quedando con el arsenal defensivo vacío, y el Congreso de Estados Unidos no aprueba ese incremento del presupuesto para esta guerra solicitado por el Pentágono. Por lo tanto, todo lleva a Estados Unidos a resolver la situación sobre el terreno. Y lo necesita hacer porque Taiwán se puede ver muy afectado. Recordemos también que días atrás Estados Unidos sacaba sus defensas del Pacífico para llevarlas al conflicto con Irán. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Un conflicto largo. Lo que podemos esperar es un conflicto largo y un precio del petróleo todavía más al alza que en Ucrania. Ya ha testeado 2 veces esos máximos y estoy convencido de que los va a acabar superando. Y creo que esta situación de incertidumbre lo único que nos indica es que vamos a vivir un evento. Lo llevo semanas diciendo, pero es que vamos a vivir un evento en los próximos días. En los próximos días, o no me quiero aventurar demasiado, semanas. Pero vamos a vivir un evento que nos lleve al mercado, al suelo, que desde el que podamos arrancar las siguientes subidas al que todavía no hemos llegado. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra cartera? ¿Dónde podemos estar? Pues lo primero, el software americano, lejos. Nvidia, Microsoft, Apple, lejos, ni acercarse. Lo mismo con la banca europea, lejos. Son los sectores que más inyectados de liquidez están. Son los sectores que han impulsado estas subidas de los principales índices mundiales. Y hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí porque las bajadas estoy convencido de que van a continuar. ¿Dónde sí podemos estar? Pues evidentemente en el petróleo, aunque con la volatilidad que tiene yo recomiendo hacer pequeños trades aprovechando esas zonas de acumulación de liquidez, comprando los mínimos, vendiendo en máximos y si sois más atrevidos, pues vendiendo cortos en los máximos. Y esperar a esas rupturas de esas zonas de acumulación de liquidez para a ver si cogemos toda la distribución al alza. Y en cuanto a empresas podemos estar en petroleras. Repsol hoy no está funcionando nada mal después de lo bien que viene funcionando las últimas 2 semanas. Chevron también continúa siendo una opción. Exxon continúa siendo una opción y creo que van a seguir siendo alcistas durante esta escalada en el conflicto. Y un sector que me está llamando mucho la atención durante también estas últimas sesiones es el sector de las memorias, ¿de acuerdo? Hoy veíamos varios valores, pero creo que es absurdo recomendar otro que esté funcionando peor cuando tenemos a SanDisk, que va como un tiro, lo pongo en pantalla. SanDisk que va como un tiro. Tenemos preparada esta entrada para hacer, después de por fin confirmar el rebote en este máximo y no volver a esta zona lateral. Yo tengo marcada aquí la entrada. En cuanto abra Nueva York intentaremos entrar. Nos deja una zona de stop muy claro, justo por debajo de esta vela. Y para mí es la recomendación que puedo dar en el día de hoy. Y esto ha sido todo. Nos hemos vuelto a extender hasta la media hora, pero la información en el día de hoy era mucha. Este fin de semana viene duro en la guerra, viene fuerte. Viernes de mucha incertidumbre. Veremos a ver qué es lo que sucede en lo que queda de sesión. Que vaya muy bien, que sus carteras reaccionen bien a todos estos movimientos. Ha sido un placer como siempre. Un saludo.